4 vírgenes apaches se arrodillaron en una línea perfecta y silenciosa frente a su cabaña. No estaban allí para rezar, sino como una delegación entregando un ultimátum a Dios mismo. El doctor Elias Thorne no era un profeta. Era un hombre de ciencia que había huido a la frontera para escapar de los fantasmas de un mundo que ya no podía sanar. Había venido buscando silencio, no un sacrificio. Estaba a punto de ordenarles que se marcharan cuando la mayor de las 4, una joven con ojos tan viejos como las montañas, abrió las manos. No sostenía un arma, solo un pequeño trozo de lino manchado de sangre, la señal inequívoca de la fiebre pulmonar que, él sabía, estaba consumiendo a su madre. Aceptar su terrible e imposible pacto era violar cada juramento que había hecho en su vida. Negarse era condenar a una mujer que podía salvar a una muerte lenta y agónica. La elección ya no era entre el bien y el mal, sino entre su propia condena y la de ella. El lino yacía en su palma, una mancha carmesí floreciendo sobre la tela blanca como una amapola en un campo de nieve. Por un instante, el mundo se disolvió en el aroma del jabón carbólico y el agudo sabor metálico de la sangre. Ya no estaba en la naturaleza salvaje del territorio de Arizona. Estaba de vuelta en Filadelfia, en una habitación sellada contra el miasma de la ciudad, con el aire espeso por el inútil humo de eucalipto. Podía oír las respiraciones superficiales y entrecortadas que venían de la pequeña cama, ver los labios pálidos y azulados de su hijo. El recuerdo era algo físico, un bisturí fantasma retorciéndose en sus entrañas. No, dijo Elias. La palabra fue un fragmento de cristal. Vio a la joven mayor, Nita, como más tarde sabría que se llamaba, estremecerse, no por el sonido, sino por la finalidad en él. Sus hermanas permanecieron inmóviles, talladas en la misma piedra de la desesperación. Soy un médico, no un mercader. Lleven su oferta a otra parte. No esperó una respuesta. Volvió a entrar en su cabaña y la puerta se cerró con un golpe sólido y definitivo que resonó como el cierre de una tumba. Su mundo era uno de orden. Bisturís y forceps yacían sobre un paño de lino limpio, dispuestos por tamaño. Frascos de yodo y láudano se alineaban en filas marciales en un estante tosco. Esta fortaleza estéril era todo lo que le quedaba, una defensa meticulosamente construida contra el caos que había consumido su vida. Podía sentir la presencia de ellas afuera, un peso silencioso contra la puerta. Se aferró al borde de su mesa de examen, con los nudillos blancos, y luchó contra el impulso de mirar por la ventana. Ver sus rostros sería ver los rostros de los fantasmas de los que había cruzado un continente para escapar. No escuchó súplicas ni gritos de ira, solo el susurro del viento entre los pinos y luego, después de una eternidad, el suave crujido de mocasines sobre la grava, desvaneciéndose en el silencio. Se habían ido. Él había ganado. Había mantenido el perímetro estéril de su aislamiento. Una ola de alivio lo invadió, tan fría y hueca que se sintió como ahogarse. Había hecho lo correcto, lo único que podía hacer. Se había negado a fallar de nuevo. Esa noche el cielo se rompió. La lluvia azotaba la cabaña en torrentes furiosos y el viento aullaba como un animal en duelo. Cada ráfaga parecía susurrar un nombre que se había prohibido pronunciar. Ana. El trueno era una tos profunda y retumbante que sacudía los cimientos mismos de la cabaña. Elías encendió una lámpara. La llama firme era un pequeño punto de lógica en el caos rugiente, pero no ofrecía consuelo. Vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, un hombre atormentado y vacío, aferrado a los restos de sus principios. Caminaba de un lado a otro en el pequeño cuarto, como un animal enjaulado. Había tomado la decisión lógica. Era un solo hombre. No podía asumir la responsabilidad de la salud de toda una tribu, no por un precio que destrozaría lo que quedaba de su alma. Era un argumento sólido, una postura racional, pero no ofrecía defensa contra el recuerdo que la tormenta había abierto a zarpazos. Su esposa, con el rostro pálido y grabado con un terror que había trascendido el dolor, agarrándolo del brazo. Su voz, no un grito, sino un susurro crudo y roto que lo había vaciado por dentro. «Haz algo, Elias. Por el amor de Dios, haz algo». La lluvia martillaba el techo. El viento chillaba. No había hecho nada entonces. Se había quedado allí, con todo su conocimiento, toda su ciencia, y no había hecho más que ver cómo la fiebre los consumía a ambos. Dejó de caminar, con la mano apretada alrededor de un relicario de plata que llevaba bajo la camisa. El metal estaba frío contra su piel. No podía volver a hacerlo. No podía volver a ser ese hombre. La condenación era una palabra para curas y poetas. Para él, solo existía el hecho frío y duro de la acción o la inacción.
La decisión no fue un pensamiento, fue una liberación física, una tormenta que estalló dentro de él. En un solo movimiento fluido, ya estaba en marcha. Agarró su gastado maletín médico de cuero, cuyo contenido era un peso familiar en su mano. Se puso su abrigo de hule, la lluvia ya empapándole los hombros mientras abría la puerta con fuerza y se lanzaba a la vorágine. El mundo era una furia arremolinada de viento y agua, pero su camino estaba claro. Ensilló su caballo con manos frenéticas y expertas, el animal moviéndose nervioso bajo el asalto de la tormenta. Cabalgó fuera de su santuario estéril, no hacia la salvación, sino lejos del único fracaso que no podía soportar repetir. Encontró su campamento en un pequeño cañón resguardado. La luz parpadeante de su fuego era un frágil faro contra la oscuridad opresiva. Desmontó, sus botas hundiéndose en el barro. El maletín médico era una promesa pesada y sólida en su mano. Nita y sus hermanas salieron del wickiup más grande, sus rostros como máscaras impasibles a la luz del fuego, sin traicionar sorpresa alguna. Elias Thorne se paró ante ellas, empapado y resuelto, con la tormenta rugiendo a su alrededor como si la hubiera traído consigo. Se encontró con los ojos ancestrales de Nita y por primera vez no apartó la mirada. «No aceptaré su pacto», dijo, su voz cortando el rugido del viento. «Pero trataré a su madre». Levantó su maletín. «Este es mi precio. Harán exactamente lo que yo diga. Responderán mis preguntas, me darán su completa cooperación». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus condiciones se asentara en el espacio entre ellos. Nada más, nada menos, ¿entendido? El aire dentro del wickiup era una manta espesa y húmeda, tejida con olores de pino, sudor y enfermedad. La respiración de la matriarca era un ritmo superficial y entrecortado. Cada inhalación, una lucha que parecía arrancarle la vida de los pulmones. Elias Thorne trabajaba con una eficiencia sombría y concentrada, sus manos moviéndose con la gracia experta de un hombre que solo encontraba consuelo en la mecánica de su oficio. Había hecho todo lo que su ciencia dictaba, le había despejado los pulmones, administrado las tinturas que tenía y evitado que la fiebre la consumiera por completo. Pero era como intentar achicar el agua de un barco que se hunde con una cucharilla. La matriarca resistía, pero no estaba ganando. «Su respiración es demasiado forzada», dijo, más para sí mismo que para Nita, quien estaba arrodillada en silencio junto a su madre, limpiándole la frente con un paño húmedo. «La inflamación contrae las vías. Si pudiera relajar los músculos, darle a sus pulmones la oportunidad de luchar». Se interrumpió. La frustración era un sabor amargo en su boca. Sabía exactamente lo que necesitaba. Un pequeño frasco marrón que reposaba en un estante a kilómetros de distancia. Láudano. Unas pocas gotas aliviarían lo peor. La mirada de Nita se alzó, sus ojos oscuros se clavaron en los de él. No había pregunta en ellos, solo una comprensión profunda e inquietante. Él vio el camino a seguir en esa mirada, y lo odió. «El puesto comercial de Cain», dijo, el nombre saliendo de sus labios como una maldición. «Es el único lugar». El viaje fue un trayecto tenso y silencioso bajo un sol que cocía la tierra hasta convertirla en un lienzo agrietado y polvoriento. El puesto de Cain era un edificio achaparrado y feo de madera en bruto, la única señal de civilización en 100 millas a la redonda. Dentro olía a polvo, a cuero curado y a la dulzura empalagosa del tabaco barato. Silas Cain estaba detrás del mostrador, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Estaba puliendo una escopeta con un trapo aceitoso, sus movimientos lentos y deliberados. «Vaya, vaya, Dr. Thorne», comenzó Cain. Su voz era un ronroneo bajo y grave. No esperaba verlo tan lejos de su pequeño refugio. «Confío en que el territorio lo esté tratando bien». «Necesito láudano», dijo Elías, prescindiendo de las formalidades. Puso unas monedas sobre el mostrador de madera tosca. Los ojos de Cain se desviaron hacia las monedas, luego de vuelta al rostro de Elías, un destello de diversión en su profundidad. «Láudano», repitió, como si saboreara la palabra. «Una medicina poderosa, peligrosa en las manos equivocadas». Dejó la escopeta. Sus movimientos eran un estudio de autoridad casual. «He oído que pasa su tiempo en el campamento Apache, un hombre con sus talentos. Parece un desperdicio. Este territorio necesita un médico de verdad, alguien que cuide a la gente que está construyendo una vida aquí. Un hombre de la compañía». La oferta no expresada flotaba en el aire, densa y sofocante. «Únete a mí. Abandónalos». «No estoy buscando un puesto», dijo Elías con la voz tensa. «Estoy buscando comprar medicina». «Y yo estoy buscando construir una comunidad», replicó Cain con suavidad, inclinándose hacia adelante.
Un hombre tiene que elegir un bando, doctor. No se puede tener un pie en dos mundos distintos. Simplemente no es estable. Empujó las monedas de vuelta a través del mostrador con un solo dedo bien cuidado. Me temo que mi suministro está reservado para mi propia gente. Estoy seguro de que lo entiende. La negativa fue absoluta. Elías sintió una furia fría crecer dentro de él, pero la contuvo. Discutir sería un ejercicio inútil de impotencia. Se dio la vuelta y salió, el peso de su fracaso más pesado que el sol sobre sus hombros. El viaje de regreso fue sombrío. Cuando se acercaban al cañón, Nita detuvo su caballo y desmontó. Elías observó, intrigado, cómo se movía con un propósito silencioso hacia un matorral de robles. Sus manos, que solo había visto crispadas por la desesperación o atendiendo a su madre, se movían con un nuevo tipo de certeza. Recogió un puñado de hojas pálidas y vellosas de una planta, arrancó la corteza de una delgada rama de sauce con un pequeño cuchillo y cavó en busca de una raíz nudosa y oscura. No dijo nada. Sus acciones hablaban un lenguaje más antiguo que sus libros, una sintaxis de la tierra misma. De vuelta en el campamento, trituró los ingredientes con una piedra. Sus movimientos eran un ritual silencioso. Lo sirvió para hacer un té oscuro y fragante. El vapor desprendía un aroma a tierra amarga y menta suave. Acercó la taza a los labios de su madre, susurrando palabras suaves en su propia lengua. Elías se mantuvo al margen, sintiendo que su conocimiento médico era de repente arrogante e incompleto. Era un hombre de ciencia, un creyente en lo visible, lo demostrable. Pero mientras observaba a la matriarca beber, vio cómo la tensión en su pecho se aliviaba. Su respiración agitada se calmaba en un ritmo más lento y profundo. No era una cura, pero era un respiro. Una victoria ganada no con bisturís y productos químicos, sino con un conocimiento al que él había estado ciego. Miró a Nita, viéndola de verdad por primera vez, no como una joven desesperada, sino como una mujer de una fuerza profunda y oculta. Acababan de hacerse un enemigo poderoso, pero él ya no luchaba solo. Los días se convirtieron en una semana. El estado de la matriarca alcanzó una meseta frágil. Ya no se estaba ahogando, pero tampoco respiraba libremente. El té proporcionaba alivio, pero la enfermedad subyacente se mantenía firme. El estancamiento carcomía a Elías. Su formación le gritaba que le faltaba una pieza del rompecabezas. La neumonía era un adversario brutal pero directo. Esto era diferente. Esto era obstinado, maligno. Impulsado por una inquieta necesidad de respuestas, comenzó a examinar su entorno, su rutina. El agua estaba limpia. El aire era fresco. Fue su suministro de alimentos lo que llamó su atención. Un saco de harina, adquirido en el puesto de Kane hacía semanas, estaba medio vacío cerca del fuego. Tomó un puñado, frotándolo entre sus dedos. La textura era correcta, el olor, en su mayor parte. Pero había un ligero trasfondo a humedad que no podía identificar. Extendió una fina capa sobre una piedra plana y oscura, y entonces lo vio. Diminutas y casi imperceptibles motas de un color negro violáceo, como granos de arena oscura, estaban mezcladas con el blanco. Se le heló la sangre. No era arena. Supo con una certeza repentina y nauseabunda lo que era. Cornezuelo, un hongo que crece en el centeno pero que puede contaminar otros granos, un veneno lento y acumulativo que causaba convulsiones, gangrena y una supresión de la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Las piezas encajaron en su mente con la fuerza de un golpe físico. La terquedad de la enfermedad, la forma en que fluctuaba. La negativa de Kane a venderle medicinas. No fue un descuido, fue una estrategia. Esto no era solo una fiebre pulmonar, era un acto de guerra biológica, calculado y deliberado. La revelación fue tan monstruosa que le robó el aliento. No estaba luchando contra una enfermedad, estaba luchando contra un hombre que envenenaría a una familia por un pedazo de tierra. La escalofriante conclusión se cernió sobre él como un sudario. Cain no solo se había negado a ayudarlos, estaba tratando activamente de matarlos a todos, y no se detendría hasta que el trabajo estuviera hecho. El aire de la noche era quieto y frío cuando el mundo estalló en violencia. El primer sonido fue el trueno de cascos, seguido por el estallido de un disparo de rifle que no apuntaba al cielo. Hombres a caballo irrumpieron en el cañón, sus rostros iluminados en destellos terroríficos de fuego y sombra. La voz de Silas Kane, amplificada por la rabia, cortó el caos. «Thorn, queda arrestado por robo. Estos salvajes son buscados por cuatrerismo». Era una mentira, un pretexto endeble para una masacre.
El pánico se apoderó del campamento. Elias empujó a Nita y a sus hermanas hacia la parte trasera del Wickiup, su mente en un torbellino. Había estado tan concentrado en el veneno de la harina que no había visto el veneno en el hombre. Había subestimado la crueldad de Cain. Mientras observaba, uno de los hombres de Cain arrojó una antorcha sobre el techo de su propia cabaña lejana, visible en la cresta. La madera seca prendió con un silbido voraz, las llamas arañando el cielo nocturno. Lo vio arder. Sus libros, sus instrumentos, su santuario estéril y ordenado. Todo se estaba convirtiendo en cenizas. La manifestación física de su exilio autoimpuesto, la fortaleza que había construido contra su propio corazón, estaba siendo consumida. Y con ella, cualquier esperanza de poder contener esto, de poder arreglarlo. Había intentado redimir su fracaso pasado y al hacerlo, había desatado un infierno de fuego sobre las mismas personas que había jurado proteger. El familiar y aplastante peso de su propia ineptitud amenazaba con hundirlo. Todo estaba perdido. Pero entonces, a través del humo y los gritos, vio a Nita. No estaba acobardada. Su rostro era una máscara de calma feroz. Lo agarró del brazo, su agarre tan fuerte como el hierro. «Hay una salida», dijo, su voz baja y firme, un punto de quietud absoluta en el caos arremolinado. Un sendero entre las rocas. Él conoce este campamento, no conoce la tierra. Miró más allá de las llamas, más allá del terror, hacia las montañas oscuras y silenciosas que los acunaban. Por primera vez, Elías no vio una naturaleza hostil, sino un santuario. Su mundo se había quemado, el de ella apenas comenzaba. La cueva era un útero de piedra fría, un santuario en lo profundo del corazón de la montaña, donde el mundo no podía encontrarlos. Habían llevado a la matriarca en una camilla improvisada, su cuerpo tan frágil como una hoja seca, su aliento un débil susurro en el profundo silencio. Durante días, habían subsistido con lo que Nita y sus hermanas podían recolectar. Su resiliencia era un hecho silencioso e inexpugnable. Pero su madre se estaba apagando. Elías lo veía en la palidez cerosa de su piel, lo sentía en el pulso filiforme bajo sus dedos. Se había quedado sin medicinas, sin opciones. Estaba fallando de nuevo. Acurrucada junto a un pequeño fuego sin humo, la matriarca se movió. Sus ojos, nublados por la fiebre, encontraron los de Nita. Su voz era un crujido seco de hojas. «La tierra llora», susurró, su mano moviéndose hacia una pequeña bolsa de cuero en su cinturón. Él no se detendrá hasta beber sus lágrimas. Con dedos temblorosos, sacó un trozo de piel de ante, doblado y suavizado por el tiempo. Lo apretó en la mano de Nita. Esta es la razón, esta es la enfermedad en su corazón. Nita sostuvo la bolsa por un momento, luego se la pasó a Elias. Él desdobló el cuero con una extraña reverencia. Dentro no había medicinas, era un mapa. Las líneas estaban dibujadas con carbón y jugo de bayas, representando los cañones y mesetas con una intimidad que solo generaciones de existencia podían producir. En el corazón de su tierra, enclavado en un cañón estrecho y sinuoso, había una pequeña marca en forma de estrella. Junto a ella, un símbolo que Elías reconoció de viejos cuentos de buscadores de oro: plata. La última pieza del rompecabezas encajó con la fuerza de un shock físico. No se trataba de derechos de pastoreo o expansión, se trataba de codicia, cruda, simple y absoluta. La crueldad de Cain no era aleatoria, era la lógica fría y calculada de un hombre que veía las vidas humanas como meros obstáculos en un mapa del tesoro. Y en ese momento, la arrogancia intelectual de Elías, el último vestigio de su antiguo yo, se hizo añicos. Había estado tratando de combatir una enfermedad con medicina, un incendio con agua. Ahora veía que había estado enfocando el problema de manera equivocada. No podía superar a Cain a la fuerza, no podía huir de él, tenía que ser más listo que él. Miró el mapa, luego a Nita. «¿Este cañón?», dijo, su voz tranquila pero cargada de una nueva energía. «¿Lo conoces bien?». Nita asintió, con un solo movimiento brusco. «Es el lugar de la serpiente dormida. El camino es estrecho, las rocas escuchan». «Bien», dijo Elías, una calma depredadora se apoderó de él. «Porque ya no vamos a huir de Silas Cain». Miró los rostros de las 4 hermanas, viendo no a víctimas, sino a guerreras. «Vamos a tenderle una trampa, y vamos a usar como cebo lo único que él valora más que la vida misma». El plan era un mecanismo de relojería delicado y peligroso. Uno de los propios hombres de Cain, un joven jinete con una deuda de juego y una constitución débil, era la clave.
La hermana menor de Nita, de pies ligeros y silenciosos, lo siguió durante un día, finalmente perdiendo una pequeña versión del mapa copiada a toda prisa donde seguramente la encontraría. Habían puesto el cebo. Ahora solo podían esperar y ver si el pez mordía. No esperaron mucho. La codicia, sabía Elías, era una droga más potente que cualquier láudano. Desde una posición elevada, observaron cómo Cain y una docena de hombres armados salían del puesto comercial, sus movimientos frenéticos, sus ojos fijos en la promesa de un horizonte veteado de plata. No eran un grupo de búsqueda de justicia, eran una manada de lobos que había olido la sangre. Cain los condujo directamente hacia la boca del cañón, el lugar de la serpiente dormida. El cañón era una tumba esperando un cuerpo. Las paredes se alzaban, escarpadas y rojas, tragándose la luz y el sonido. Nita y sus hermanas se movían entre las altas rocas como fantasmas. Su conocimiento del terreno era un arma invisible. No atacaron, manipularon. Un desprendimiento de rocas cuidadosamente provocado bloqueó la boca del cañón detrás de los jinetes, atrapándolos. Una piedra lanzada hizo que el caballo de un jinete entrara en un pánico frenético, creando el caos en las filas. Estaban en todas partes y en ninguna. Su presencia se sentía pero nunca se veía, convirtiendo a los propios hombres de Cain en un manojo de nervios. Finalmente, en el punto más estrecho, Elías salió de detrás de una enorme roca, bloqueando el paso. Estaba desarmado, con su maletín médico en la mano. «Se acabó, Cain», dijo, su voz resonando en el espacio reducido. Cain se rió, un sonido áspero y feo. «¿En serio, doctor? Yo veo a un solo hombre. Tengo 12 armas. Las matemáticas no le favorecen». «Sus hombres no están aquí por mí», dijo Elías con calma, ignorándolo y hablando directamente al grupo. «Les dijo que esta gente eran cuatreros. Les dijo que yo era un ladrón». Metió la mano en su maletín y sacó el saco de harina contaminada. Con un rápido movimiento de muñeca, lo arrojó sobre una gran roca plana. Se abrió, derramando una nube de polvo blanco mezclado con las delatoras motas de veneno negro violáceo. Les dijo mentiras. Ha estado envenenando a esta familia, matándolos lentamente, porque es demasiado cobarde para enfrentarlos. Los hombres miraron la harina, luego se miraron entre sí. La semilla de la duda había sido plantada. La autoridad de Cain, construida sobre mentiras e intimidación, comenzó a desmoronarse. «Él es el mentiroso», bramó Cain, su rostro contorsionado por la rabia. «Dispárenle». Nadie se movió. El hechizo se había roto. Vieron a Cain no como un líder, sino como un hombre que envenenaría a mujeres y niños por dinero. En el sofocante silencio del cañón, su poder se evaporó. Uno por uno, los jinetes dieron la vuelta a sus caballos, abriéndose paso de regreso hacia el desprendimiento de rocas, dejándolo completa y absolutamente solo. Elías miró al hombre, un rey de repente sin reino, y no sintió más que una lástima fría y clínica. Se había hecho justicia, no con una bala, sino con el peso simple e innegable de la verdad. Las secuelas inmediatas fueron tranquilas. La amenaza había desaparecido. Regresaron a su campamento devastado y encontraron a la matriarca respirando mejor. La fiebre finalmente había cedido, como si la propia tierra pudiera comenzar a sanar ahora que el veneno había sido extirpado. Elías se paró en la cresta, mirando los restos carbonizados de su cabaña. La fortaleza estéril había desaparecido. Sus libros, sus herramientas, su pasado, todo eran cenizas. No sintió pena. Sintió solo el aguijón limpio y agudo de la liberación. Ya no era un prisionero de su propia memoria. 6 meses después, el aroma a pino recién cortado llenaba el aire. La primavera había llegado al territorio, insuflando vida de nuevo a la tierra. Donde antes estaban las cenizas de su cabaña, se levantaba una nueva estructura. Era más grande, más fuerte, con los sólidos cimientos de un hogar y el espacio limpio y luminoso de una enfermería integrada en su diseño. Elías le estaba enseñando a la hermana menor de Nita cómo limpiar y suturar correctamente una herida, sus movimientos pacientes, su voz tranquila. A pocos metros, Nita molía hierbas con un mortero de piedra, mostrándole cómo la corteza de sauce, cuando se preparaba de la manera correcta, podía calmar una fiebre tan bien como cualquier polvo de sus frascos perdidos. El terrible pacto que una vez intentaron hacer se había transformado en algo nuevo. Una asociación voluntaria construida sobre una base de respeto mutuo. Miró el nuevo edificio, un lugar que fusionaba 2 mundos, y a la familia que se había convertido en la suya. Finalmente lo entendió.
Había venido a esta tierra salvaje buscando un final tranquilo, un lugar donde dejar que sus fantasmas lo enterraran. En cambio, había encontrado un nuevo comienzo. Comprendió que su propósito no era ser un sanador solitario, librando una guerra solitaria contra la muerte. La verdadera sanación consistía en construir una vida, una comunidad, un santuario tan fuerte que el mundo no pudiera matarlo. El legado que creía haber perdido para siempre no era un recuerdo para llorar, sino un futuro para construir, aquí mismo, bajo el vasto e indulgente cielo.